Propagación de ondas de radio. La característica distintiva de las ondas de radio de HF, que van de 3 a 30 MHz, es la capacidad que nos permite comunicarnos a grandes distancias, a miles de kilómetros. Una vez estas señales o estas ondas chocan en la ionosfera, se refractan y vuelven nuevamente a la superficie terrestre a grandes distancias. Todas las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es una constante que es igual a 300.000 km por segundo o también 186.000 millas por segundo. Fue utilizada en la famosa ecuación de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, E es igual a mc al cuadrado. También debemos mencionar la distancia que hay entre el Sol y la Tierra para poder definir algunas cosas que vamos a estar hablando. Es 150 millones de kilómetros. Esa es la distancia entre el Sol y la Tierra. La propagación de ondas de radio. Como ya mencionara anteriormente, las ondas de radio son ondas electromagnéticas. Así que tiene, ¿verdad?, la combinación de electricidad y magnetismo que las propagan, que las mueven hacia el espacio, se trasladan por el espacio. Así que cuando ellas se transmiten desde una antena a otra o se propagan desde un punto sobre la Tierra a otro, a la atmósfera o al espacio, esto es lo que se llama propagación de ondas de radio. Los datos de la Agencia Espacial Europea y el Observatorio Solar Heliosférico de la NASA han capturado el movimiento dinámico de la atmósfera del Sol durante más de 20 años. Lo que escuchamos aquí, el Sol, es esa captura de 20 años que ellos la han utilizado para estudios. Con estas ondas que viajan y rebotan dentro del Sol, o sea, un flujo que está dentro del Sol en sus diferentes capas, ellos han podido tener una visión mayor de lo que son las capas solares y están empezando a comprender su complejidad. No contamos con telescopios ni con cualquier otro aditamento para poder ver dentro del Sol y estudiarlo, pero sí sabemos que el Sol vibra a diferentes frecuencias según se mueve el material solar en flujos por diferentes capas solares. Recuerden que cuando un material se mueve crea vibraciones. Estas vibraciones se han hecho sonido para ser estudiadas, mientras gigantescos ríos de material solar fluyen dentro del Sol. Estos movimientos, que son complejos, crean campos magnéticos que van a la superficie y crean manchas solares. Esas manchas solares a su vez crean erupciones solares y esto crea eyecciones de masa coronal. Todo esto es lo que se conoce como el clima del espacio, que tan importante es para las comunicaciones terrestres. La propagación de ondas electromagnéticas o ondas de radio por el espacio libre se suele llamar propagación de radiofrecuencia o simplemente radiopropagación, aunque en el espacio libre también eso implica que hay un vacío. Gracias a ese vacío es que no escuchamos las explosiones solares aquí en la Tierra, aunque al principio del universo sí había una densidad que era capaz de permitir el viaje del sonido, pero sin tomar en consideración ese principio del universo, tenemos un espacio vacío que no permite que ese sonido, esas explosiones lleguen a la Tierra. Nosotros aquí en la Tierra contamos con una diversidad de sonidos, pero nuestros oídos están ya sintonizados a estos sonidos. Así que somos ricos en sonido, pero no tenemos la necesidad ni la capacidad de absorber tantas explosiones solares, tantos sonidos de explosiones solares. Las ondas de radio transmitidas por la fuente, en otras palabras por un radio, por ejemplo, se propagan, se mueven a través de nuestra atmósfera, la atmósfera terrestre,
y posteriormente se reciben en una otra antena receptora. Así que sale de un transmisor o una antena transmisora, radia, ¿verdad? Y es capturada a una antena receptora. No todas esas ondas son, ¿verdad?, recibidas hacia esa antena. Algunas de esas ondas simplemente caen en un espacio dentro de la zona terrestre donde no hay antenas, pero otras van al espacio. La captura de esas ondas va a ser una función que va a depender de las antenas, cómo están diseñadas, de la propagación como está, que eso, ¿verdad?, va a depender de las distintas capas, distintos fenómenos atmosféricos, y también obviamente si es día o noche, la zona donde nos encontremos, lo que nos rodee y muchísimas cosas así, pero obviamente también por el sol y de la distancia entre esas dos antenas. Un detalle que puede confundir un poco, lo voy a mencionar ahora, es lo siguiente. Muchas veces a la propagación por la atmósfera terrestre de estas ondas se le llama propagación por el espacio libre. La principal diferencia es que la atmósfera de la Tierra introduce pérdidas de señal que no se encuentran en el vacío. Las ondas electromagnéticas se propagan a través de cualquier material dieléctrico, incluyendo el aire, pero sin embargo no se propagan muy bien a través de conductores con pérdidas como el agua de mar, ya que los campos eléctricos hacen que fluyan corrientes en el material disipando con rapidez la energía de las ondas. Así que algo que es bien interesante es, ¿verdad?, esas ondas se van a transportar, se van a propagar de acuerdo al material donde se muevan. Y aunque el mar es buen, ¿verdad?, vamos a ponerlo así, es bueno como rebote para señales, y especialmente el mar salado no es bueno para transmitir. Por eso es que los submarinos usan otras técnicas para transmitir sus señales. No tienen una antena ahí, ¿verdad?, debajo del agua. Tienen otro tipo de antenas, pero eso no lo vamos a discutir aquí. Simplemente tengan en consideración eso. Es como si usted fuera y hablara en otros planetas. Su voz, la agudez de su voz o la profundidad va a cambiar de acuerdo a la atmósfera, de acuerdo a la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos, ¿verdad?, variantes que no quiero entrar aquí en discutirlos, porque nos iríamos aparte de lo que estamos hablando, y lo que nos interesa es la propagación de ondas de radio, especialmente las HF. Aquí vemos tres ejemplos de señales, ¿verdad? La señal normal, una señal sinusoidal, una señal AM y una señal FM. No voy a entrar en detalle, pero es para que ustedes vean cómo se mueven las ondas, obviamente en forma ejemplificada, o un ejemplo, ¿verdad?, simbólico, que lo usan mucho en los osciloscopios también para poder determinar qué tipo de señal y si está bien ajustada, etcétera. Algo que afecta mucho las ondas de radio a las antenas, a los radioaficionados, obviamente es la electricidad, y especialmente la electricidad atmosférica, lo que llamamos la estática. Esta electricidad se produce, ¿verdad?, de muchas maneras, pero una de las maneras es cuando dos nubes, por ejemplo, están cargadas de electrones, rozan entre ellas, hay fricción y producen esa fricción, que los electrones se muevan de una nube a otra, sobrecargando una de las nubes con electrones y la otra con protones, y esta electricidad estática tiene que buscar cómo descargarse y busca el punto más alto sobre la Tierra que esté tocando, ¿verdad?, tierra. Así que es lo que se dice, ¿verdad?, busca ground. Así que la electricidad atmosférica abunda en el medio ambiente, y algunos indicios de ello se encuentran a menos de 1 metro de la superficie de la Tierra, pero según usted va aumentando la altura, se hace más evidente. La idea principal es que el aire sobre la superficie de la Tierra está por lo general durante el buen tiempo electrificado positivamente, como acabo de explicar, protones, o al menos es positivo con respecto a la superficie terrestre.
Así que la superficie de la Tierra es relativamente negativa. Otras causas que producen electricidad en la atmósfera son la evaporación de la superficie, desde la superficie de la Tierra, los cambios químicos que tienen lugar sobre la superficie de la Tierra y la expansión, la condensación, la variación de la temperatura de la atmósfera y de la humedad. Cuando se establecen las comunicaciones, la propagación de ondas de radio puede ser perturbada por cosas que pasan en la Tierra. Por ejemplo, en el entorno terrestre, las radiocomunicaciones pueden ser afectadas por fenómenos que modificarán las condiciones ideales de propagación en el vacío. Por ejemplo, hay 3 fenómenos básicos: la onda de superficie, la difracción y la formación de ondas de espacio. Estos satélites están alrededor del planeta Tierra. Hay un montón de ellos y hay un montón, ¿verdad?, que ya están obsoletos y se han convertido en chatarra o basura espacial. Pero sin entrar en esos detalles, aquí vemos en imagen un ejemplo, ¿verdad?, de cómo funcionaría un satélite recibido para conectar computadoras. Ellas envían y reciben señales de radio al satélite y el satélite, ¿verdad?, las envía para atrás. Es en sí bien similar a lo que sería en la Tierra un repetidor. Tenemos satélites aficionados también. Dado que la propagación de radio no es totalmente predecible, o sea, no podemos estar diciendo sí, va a haber comunicación de aquí a un país en particular tal día a tal hora. Los servicios tales como transmisores de localización, comunicaciones en vuelo con aeronaves que cruzan el océano y en algunas transmisiones de televisión de radiodifusión se ha trasladado a los satélites de comunicación. Estos satélites nos ayudan, ¿verdad?, a poder predecir un poco mejor esas comunicaciones, aunque no son tampoco, ¿verdad?, totalmente 100% infalibles. Un enlace satelital cuesta mucho dinero, pero pues puede ofrecer una cobertura de línea de visión, o lo que llamamos en inglés line of sight, ¿verdad?, más previsible, y estable a un área en particular. En estos satélites aficionados o de radioaficionados, son satélites que son utilizados para hacer contactos entre radioaficionados aprovechando el pase del satélite. Estos satélites son pequeños, caben en la palma de una mano, ¿okay? Tienen 2 tipos de transmisiones básicas que son según va rotando, ¿verdad? Hay unos efectos que tenemos que contrarrestar en la Tierra, y por tener transmisión polarizada o transmisión vertical y después transmisión horizontal, nosotros pues tenemos que usar antenas especiales de forma cruzada o de polarización circular para nosotros poder recibirlo y también transmitir. Obviamente hay satélites de estos que reciben en una frecuencia VHF y transmiten en una frecuencia UHF y viceversa. No quiero entrar mucho en estos detalles porque estamos concentrándonos en las frecuencias HF, pero ya que estamos hablando del espacio, ellos ¿verdad?, están ahí en el espacio, y esos pases, según pasa por nuestra zona, los radioaficionados lo aprovechan. Hay comunicaciones en FM, hay comunicaciones ¿verdad?, funciona básicamente como un repetidor, pero también usa una frecuencia de subida y una de bajada, que puede ser, mencioné, ¿verdad?, VHF, UHF, o puede ser UHF, VHF, o VHF, VHF, UHF, UHF, así que hay una serie de mezclas ahí que se pueden utilizar, y también upper sideband, o las bandas laterales. Hay mucho que cubrir en cuanto a satélites. No me quiero adentrar mucho en eso porque nos tomaría mucho tiempo, pero es muy muy interesante y les recomiendo busquen más información. En la imagen vemos distintos tipos de ondas. La que nos estamos discutiendo y la que nos interesa en estos momentos es la banda número 7, que es de 3 a 30 MHz, ondas decamétricas, que son
banda alta, en otras palabras, frecuencia alta o HF. Cuando hablamos del espectro electromagnético es muy amplio, pero volvemos a lo mismo, lo que nos interesa es la parte del espectro que cubre a los radioaficionados, y en esta presentación específicamente la parte que cubre la parte de HF, de 3 a 30 MHz. Aquí tenemos diferentes maneras en que se mueven las ondas de una antena transmisora a una antena receptora, siendo las más bajitas, ¿verdad? Ondas reflejadas en la Tierra, usando lo que le llaman un ground plane o la Tierra, ondas de superficie, ondas directas, ondas refractadas que ya están yendo hacia la ionosfera, ondas celestes, y obviamente pues todo esto está en las distintas capas de la ionosfera D, E o F, y obviamente dependiendo de si es día o noche, cómo se combina especialmente la capa F. Aquí tenemos otra manera de ver la misma gráfica que acabamos de pasar, la antena transmisora, la antena receptora a mano derecha, y las ondas que van por la Tierra, ondas de superficie, las ondas, vemos ahí la superficie terrestre, ¿verdad?, que nos sirve de ground plane, y hasta las ondas reflejadas que van hacia una parte de la Tierra y chocan y se reflejan y siguen hacia la antena receptora, la onda de antena a antena o line of sight directa, y la onda celeste que va a las capas superiores de la atmósfera, en la ionosfera específicamente, capas D, E y F. Ok, hablando de las capas ionosféricas, ¿verdad? Tenemos la capa D, la E, la F. En el caso de día, si es de día todavía, pues tenemos la capa E, F1 y F2. Una vez cae la noche, la F1 y la F2 se vuelven una, y entonces se vuelve la capa F nada más. Hay unos efectos que no voy a discutir aquí, ¿verdad?, porque esto sería para otra presentación, que se llaman los sporadic E o los E esporádicos, que obviamente ocurren en la capa E, y las lluvias de meteoritos, que también, ¿verdad?, no los veo ahí, pero también podemos mencionar los tropos o los ¿verdad?, túneles troposféricos, que permiten también unas comunicaciones a mayor distancia, y todo esto son efectos, ¿verdad?, distintos efectos del clima atmosférico, y como sabemos también el clima solar nos afecta. Bien, y ahí vemos lo que pasa con las ondas magnéticas, electromagnéticas de radio. Algunas van hacia la ionosfera y pasan de la ionosfera, siguen por ahí para arriba. Dicho sea de paso, tenemos, ¿verdad?, lo que más conocemos los radioaficionados son las ondas VHF, que son las que harían ese tipo de movimiento. Las capas, la UHF no va a la atmósfera, va básicamente, es buena para cruzar, por ser una onda bastante corta, cruza edificios bastante bien, y para zonas locales. Y la HF, ¿verdad?, que entonces algunas también van al espacio, pero muchas chocan en distintas capas de la ionosfera, y hay unas zonas de silencio, que es por donde no está la propagación, no está permitiendo que esa onda caiga, y también por distancia. Y hay lo que se conoce como los saltos, porque puedes salir de la antena, chocar en la superficie terrestre o en el mar, volver y subir y volver y bajar, y así sucesivamente. Claro, también ahí parece que hay un tropo, aunque no está definido ahí, y si fuera el tropo, pues entonces estaría entrando a ese túnel, chocando arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo, hasta que sale por el otro lado del túnel a unas ciertas distancias que no vamos a estar aquí hablando de los movimientos troposféricos, pero es bueno que los tengamos en mente también. Así que en resumen, ¿qué son ondas HF? Son todas aquellas frecuencias de HF que están entre 3 y 30 MHz o megahercios, que se transmiten desde una transmisora, desde una estación base o desde un carro, una antena transmisora, y llega a un transceptor o un receptor
una antena receptora dentro de la atmósfera terrestre. Aquí vemos un campo eléctrico que está a 90 grados del campo magnético y viceversa, así que ahí se aplicaría la regla del pulgar derecho o de la mano derecha para saber hacia dónde va el campo magnético ortogonalmente o ¿verdad? En forma de 90 grados con su campo eléctrico. Si vemos esto, ¿verdad? Esta propagación, que es lo que está ocurriendo aquí, básicamente las señales de radio van a ir a la ionosfera, van a rebotar, van a regresar a la Tierra, donde van a ser recibidas por otro radio que está en la misma banda de radio, en la misma frecuencia. Esta forma de propagación significa que las señales de radio HF se pueden transmitir, se pueden enviar y recibir a largos de cientos e incluso miles de kilómetros, lo que hace que la radio HF sea una excelente herramienta para comunicarse entre ubicaciones de campo, estaciones base de radio en amplias extensiones. Por eso ustedes ven, el ejército tiene múltiples HF, radios HF y múltiples tipos de antenas. Esta forma de transmisión usando HF también significa que es menos probable que los datos propagados por radio HF sean distorsionados por objetos terrestres, como lo son edificios o montañas, como sucede muchas veces con la radio UHF y también en muchas ocasiones con la VHF. ¿Por qué la radio HF es tan importante para los radioaficionados? Bueno, obviamente ya dije que también para el ejército y otras agencias, pero para nosotros los radioaficionados nos permite hablar con radioaficionados literalmente en cualquier parte del mundo utilizando las ondas cortas, y obviamente vamos a depender también del ciclo solar, la propagación, que no había mencionado anteriormente. Lo del ciclo solar dura aproximadamente de 10 a 11 años. Ya estamos en un nuevo ciclo solar, así que estamos viendo la banda, por ejemplo, de 10 metros mucho más abierta. Así que eso es bien importante, ¿verdad? Tenerlo en cuenta. Y al hacer rebotar esas señales en la ionosfera, ¿verdad? Las HF, las señales pueden viajar miles de millas, miles de kilómetros. Bien, ¿y en qué ciclo solar estamos ahora mismo? Pues estamos, si usted se pregunta, en el ciclo solar 25. El 24 fue desastroso. Así que actualmente este ciclo comenzó entre diciembre del 2019 y enero del 2020. Llevamos 2 años en este ciclo, ¿ok? Y durante el pasado año, o sea, 2021, el ciclo tuvo un 80% más de manchas solares comparado con el mismo periodo del ciclo 24. Así que vamos en buen paso. Alguna gente predijeron un ciclo malo, y ahora se están dando cuenta y están diciendo no, la verdad que creo que va a ser un ciclo bueno, y eso son buenas noticias. Ahí tienen otra gráfica del espectro de radio, específicamente el espectro de radio, no el espectro completo, y ustedes ahí lo pueden ver con calma. Yo no quiero entrar mucho en detalles, pero sí quiero señalarles que en HF compartimos, ¿verdad?, algunas bandas y algunas frecuencias con la radio comercial y con otros tipos de agencias. Así que ellos tienen la prioridad, pero nosotros lo compartimos con ellos. Ellos también lo comparten con nosotros, y es bien interesante. Capas de la ionosfera. Como podemos ver en la gráfica, y mencionamos anteriormente, las comunicaciones HF ocurren mayormente en las capas de la ionosfera. Ahí tenemos una capa, nos están mencionando, ¿verdad?, además de la D, la E, la F, F1 y F2, que por la noche se convierte en la F, se unen las dos. También nos están mencionando la estratosfera. Bueno, si hablamos de las capas de la atmósfera, podemos mencionar, empezando desde 0 a 18 kilómetros, la troposfera es la capa más cercana a la Tierra, donde ocurre todo lo climático, los eventos climáticos, y un fenómeno muy interesante que se llama los tropos o los ductos troposféricos, aunque tienen varios tipos de nombres.
hablando brevemente de eso de los conductos troposféricos, no quiero coger mucho tiempo en eso porque estamos hablando de HF y eso mayormente lo mencionan algunos textos que ocurre para las frecuencias de 30 a 50 MHz, aunque otros textos y más, lo he leído más a menudo, dice que es para VHF y UHF. Ocurre obviamente en esa capa, en la troposfera, y se ha conocido de ondas de radio que han podido viajar hasta más de 1000 millas metiéndose por ese ducto, ese túnel que forma, que es aproximadamente, ¿verdad?, 1600 kilómetros. Así que, siendo la más baja de la atmósfera, esa capa se extiende de 4 a 40 millas, aproximadamente de 6 a 60 kilómetros sobre la superficie terrestre, y en condiciones normales esta capa permite que las ondas de radio pasen a la atmósfera superior, pero cuando se forman los tropos son es otro cantar, como dice el refrán. Así que en tiempos de inestabilidad meteorológica, las propiedades de la troposfera pueden cambiar, especialmente ahí cuando hay inversiones de temperatura, ¿verdad? Cuando el aire frío que está cerca del suelo tiene una masa de aire más caliente que pasa por encima y provoca esa condición que se llama inversión de temperatura. Entonces el aire frío cerca del suelo se va a mover más lentamente que el aire caliente. Esto significa que las ondas de radio que encuentran esa inversión de temperatura, o ese, ¿verdad?, la temperatura de abajo sube y la de arriba baja, eso es lo que se refiere con una inversión de temperatura, se transportarán más rápido sobre esa masa fría, doblando el camino de la onda hacia abajo y permitiendo que se curve por la superficie. Así que los periodos de clima relativamente tranquilos con cielos despejados son cuando la conducción troposférica se experimenta con mayor frecuencia. Esto tiene que ver mucho con la aparición o la ausencia de baja presión y alta presión. ¿Okay? Cuando usted coge una bicicleta y le va a llenar la goma, y usted coge lo que llena las gomas de la bicicleta y empieza a darle ahí para que la goma llene, usted va a tocar eso y se va a dar cuenta que con lo que llena la goma, como está ejerciendo una presión, se calienta. Y lo mismo sucede en la atmósfera, ¿verdad?, con presiones altas o presiones bajas. Así que no quiero entrar mucho en esos detalles, pero mayormente los tropos ocurren, ¿verdad?, son más comunes en verano y en otoño o en días que no hay sistemas de alta presión. En el trópico, por ejemplo, no hay mucha información disponible, se va a necesitar mucha más observación y estudio para entonces determinar cuándo es que ocurren, porque hay un efecto que se llama el efecto de la zona de convergencia intertropical, del cual pueden buscar más información. No voy a entrar en esos detalles, pero sí sucede. Hay un ducto bien famoso que se conoce como el ducto de la costa pacífica de Estados Unidos hasta la isla de Hawái, que se conoce desde el 1957 y permite unos contactos a una distancia de 4.087 kilómetros. Se produce en 2 metros y se forma básicamente en el mes de julio cada año. Es bien interesante esto, ¿verdad?, aunque no estamos hablando de ductos ni de VHF ni UHF, pero sí está esa aclaración que quería hacer porque mencioné, ¿verdad?, que todo ocurre en las capas de E y F, y no, también en la troposfera está el ducto troposférico. Bien, si seguimos hablando, ¿verdad?, de las capas, ya hablamos de la troposfera, está la estratosfera, que va de 5 a 50 kilómetros de altura, y ahí es donde está la capa de ozono. La mesósfera, que es de 50 a 90 kilómetros, ahí es donde está lo que se conoce como los shooting stars o los meteoritos, ¿verdad? ¿Qué pasa con los meteoritos? Que cuando entran en la mesosfera, si van, una vez entran por la ionosfera y cargan la ionosfera con su cola, la ionizan, se forma, ¿verdad?, lo que se llama la meteor scatters o la lluvia de meteoritos, que también era bien secreta
anteriormente, ¿verdad? Porque era utilizada por los Estados Unidos, por el ejército, pero luego se hizo pública, pues ya ellos tienen otros métodos y es una forma en que los radioaficionados también podemos usar para hacer DX. Muy interesante porque ocurre en la capa E. También en la capa E ocurre otra cosita, ¿verdad? Que es que obviamente está dentro de la ionosfera, la capa E, y es que ocurre en lo que llaman Sporadic E. ¿Bien? Por ahí también están las auroras, que no ocurren exactamente en la capa E, pero ocurren en los polos norte y los polos sur, o sea, las regiones árticas y antárticas, y eso permite también DX bien interesantes de parte de la gente que están en esa región hacia nosotros y nosotros hacia ellos, obviamente, pero lo vamos a copiar. Eso tiene unos efectos, ¿verdad? Que no, a veces duran, dependiendo del efecto que estemos hablando del fenómeno, dura un poco más o dura un poco menos. A veces dura días, semanas, a veces dura solamente minutos, dependiendo del fenómeno que estemos hablando. Pero eso es solamente en forma aclaratoria porque seguimos hablando, ¿verdad?, de la capa ionosférica, que es la que nos interesa. Así que ya hablamos de la mesosfera, y de 90 a 600 kilómetros, justo antes de la magnetosfera, que está, ese es el borde del espacio a 60.000 kilómetros, está la ionosfera, también llamada por algunos como la termosfera. De 90 a 600 kilómetros es donde se ve la aurora o las auroras, y es donde básicamente las naves espaciales como los Space Shuttles viajaban. ¿Okay? La ionosfera, como pueden ver ahí en pantalla, se divide básicamente en la capa D, la capa E, la F1 y la F2 por el día. Luego por la noche la F1 y la F2 se unen, ¿okay? Se unen. Después de la Tierra, que está la troposfera, etcétera, etcétera, como ya discutimos, y llegamos a la ionosfera, en la capa D, que está a unos 70 kilómetros de altura, pues le sigue la capa E, que está a unos 120 kilómetros de altura. Luego la F1, que está a unos 200 kilómetros de altura, y la F2, que está a 300, de 300 a 400 kilómetros de altura. Cuando las dos capas se unen, están aproximadamente por la noche de 210 más o menos a 370 kilómetros de altura. Esto es bien interesante y afecta a las diferentes bandas como los 10 metros y los 20 metros. Vemos que por la noche pues se quedan bastante calladitas. Sin embargo, bandas como los 40 metros por la noche, y los 80 pues especialmente los 40 pues son muy buenas para usar por la noche. Esa es ¿verdad? Lo que podemos hablar de las capas ionosféricas, de las capas D, E y F en la ionosfera, que tan importantes son para los radioaficionados. En el uso de las bandas HF como radioaficionado, usted tiene que ver, especialmente nosotros que estamos acá en la América, ¿verdad?, que estamos bajo la FCC, el plan de bandas de la American Radio Relay League, porque ahí le va a indicar qué privilegios usted tiene en qué bandas. Por ejemplo, si usted es technician, usted es novicio, usted no puede usar otra banda que no sea las 10 metros para hacer DX en HF usando voz, ¿verdad?, usando bandas laterales. Ya una vez usted es general, pues la cosa cambia, y obviamente extra tiene todos los privilegios en las bandas de radioaficionado. Así que siempre es bueno consultar y entender esta gráfica que vemos aquí en pantalla, lo cual tiene las diferentes bandas y los privilegios de acuerdo a su licencia. En HF se menciona mucho DX, y a veces me preguntan ¿qué es eso de DX?, ¿verdad?, los radioaficionados que son un poco más nuevos. Bueno, DX lo que significa es comunicación a larga distancia, ¿verdad?, a distancia. Así que cuando usted llama CQDX, usted está haciendo un llamado general a comunicados a larga distancia, ¿ok?, a distancia. Y esos comunicados pues tienen que hacerse básicamente con el equipo adecuado, ¿verdad? Y el equipo adecuado mayormente son los equipos que tienen bandas de HF de 10 a 160
metros. Así que hay muchos DXers a través del mundo, hay competencias, ¿verdad?, que las personas hacen. Hay países que para efectos de DX cuentan como un país. Por ejemplo, la isla de Desecheo, que hace muchos años no se activa, eso para efectos de DX cuenta como un país solo, aparte de Puerto Rico. Así que es importante, ¿verdad?, ver esos países extraños que nos faltan para la lista de países de DX y actualizarse, ¿verdad?, con la American Radio Relay List, porque algunos de esos países los sacan de la lista de países de DX y eso se va actualizando. Así que un país que usted no tuvo, a lo mejor, o tiene, a lo mejor lo dividen y pues ya ahora tiene otro país más para usted hacer DX, o a lo mejor lo elimina y ya no le sirve para la lista de DX. Así que hay países muy extraños, ¿verdad?, como Corea del Norte, que no tiene radioaficionados autorizados. Así que hacer un contacto con eso es con ese país, ¿verdad?, es bien extraño. Y pues, para los que viven allí sería hasta peligroso. Bien, hay varios tipos de modos de comunicación. Los más comunes, CW, ¿verdad?, que es onda continua, AM, que es amplitud modulada, y obviamente no está ahí FM, que es frecuencia modulada, y bandas laterales, que es bandas únicas, ¿verdad?, upper sideband o lower sideband. Ahí ven las distintas ondas que forman, ¿verdad?, un pedazo de la onda que forma esos distintos modos de comunicación. Aquí pueden ver el ejemplo de una estación de radio, muy bonita. Veo ahí también un Metro Bird, que es el que está ahí midiendo el wattaje, y hay diferentes cosas ahí interesantes, como una llave de clave Morse, pero eso va a depender de usted, de su presupuesto, de lo que a usted le interese, y si usted puede tener una estación muy buena, pues bendecido sea, y si no la tiene tan buena, pues usted puede, hay diferentes alternativas, ¿verdad?, para tener una estación muy buena y que no sea tan cara, pero ¿verdad?, eso va a depender del conocimiento y el esfuerzo que usted le ponga. Hay diferentes tipos de antenas. Ahí tienen algunos, ¿verdad?, ejemplos de antenas, como la antena de alambre. Hay dipolos que se pueden hacer con alambre, se pueden hacer con tubos también, y la famosa Yagi, antena Yagi, que no necesariamente tiene que ser de HF, pero ¿verdad?, las hay muy buenas de HF porque concentran, esos son el tipo de antena que se llaman beam antena, que concentra toda la fuerza, la concentra en una dirección. Eso le permite a usted no solamente transmitir en esa dirección, sino jalar con la misma fuerza la señal. Y las famosas antenas multibanda HF verticales, que también pues son muy buenas, y ahí usted puede tener desde una monobanda a una sola banda, que, ¿verdad?, más concentradita en el ancho de la banda que usted quiere trabajar, como los 10 metros por ejemplo, o los 20 metros, o multibanda, que lo que hace es que tiene varias bandas, puede ser 2, 3, 4, 5, 6 bandas, y pues obviamente siempre se dice que, ¿verdad?, para uno trabajar mejor una banda, se trabaja mucho mejor con una monobanda, ¿verdad?, porque ya cuando trabajas con varias bandas, pues entonces los que diseñan esas antenas tienen que ser un poquito más flexibles en cuanto al ROE significa, o Standing Wave Ratio, ¿ok? Pero eso va a depender de cada antena y cada experiencia, así que vamos a seguir, ¿verdad?, estudiando las antenas y también diseñándolas, porque diseñando uno aprende muchísimo, y construyéndolas. Gracias por la atención brindada. Esto es una presentación de su amigo Emilio, WP4 Kilo Eco Yankee, representando a la Amateur Radio Alliance, KP4 Alfa Romeo Alfa. Muchas gracias, que la pasen bien.